Vamos a seguir en esta jornada de este sexto congreso y llegamos a una mesa redonda, que como la podéis ver aquí, pues es una mesa que no va a molestar, porque es redonda. Fijaros que el título de la mesa es Talento Senior y Políticas de Empleo. Lo digo porque está elegido el título de la mesa redonda. Talento, lo digo porque tú como me prestas atención, es que el otro día vi a Modric y digo, talento. Bueno, poco a poco iremos subiendo, ¿eh? No pasa nada que necesitamos un café, ¿verdad? Después de la mesa redonda. Bueno, lo digo porque el que talento es mi cuñado, es que antes os hablaba brevemente de él, yo creo que está en el mundo porque tenemos que ser impares, quiero decir que todos tendremos un cuñado, pero el mío, dices, Dios hizo el mundo en 7 días, y le miras y dices, se nota. El otro día me tuvo en un centro comercial toda la tarde buscando una gorra que llevara la visera para atrás. Quiero decir que tampoco es muy... No, de verdad os lo digo. Trabaja en la UME, es sargento de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Ha llegado a sargento de la manera más difícil, porque era teniente. Pero os digo esto porque no pasa nada, poco a poco los vamos a ir cogiendo, luego cuento uno de pedos. Entonces, os cuento esto porque, claro, yo cuando le dije a mi cuñado, digo, tengo la suerte de presentar el sexto congreso, ¿no?, de directivos de AIME 2025, me dijo, joder, qué maravilla, ¿no? Vino a casa, de hecho, se lo conté en casa, vino el domingo pasado fue, viene vestido de corto, viene de jugar al fútbol. Digo, ¿todavía juegas al fútbol? Y dice, sí. Digo, joder, ¿qué tal? Y dice, 5 goles que he metido. Digo, 5 goles. Digo, no me jodas. Digo, ¿pero cómo habéis quedado? Dice, 3-2 hemos perdido. Quiero decir, es muy... Yo digo, ¿qué le habrá visto mi hermana? ¿Qué le habrá visto mi hermana? Porque otra cosa no, pero cabeza tiene, cabeza, fue al pasapalabra y no le cabía el rosco. O sea, ojo a lo que os estoy diciendo. Sí, tiene unos ojos grandes, pero grandes, ¿eh? Cuando llora se moja la espalda, o sea, que son grandes. Los dientes, como las perlas, escasos y... Claro, dices, ¿cómo es posible que se haya fijado mi hermana en él, ¿no? Pero lo que más le llamó la atención de esa conversación que tuvimos es que íbamos a tener una mesa redonda en la que los integrantes iban a ser la directora de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, que nos acompaña hoy, María Aránzazu Martínez Tobalina. También está Cortés María Martínez de las Heras y va a moderar esta mesa, nada más y nada menos que, para mí, la persona más importante de todo el Congreso, porque es el tesorero de AIME, más que nada porque no he cobrado. Entonces, pido un fuerte aplauso también para Iván Fernández Ribelles. Ellos tres nos van a acompañar aquí. Al café, con lo cual vamos a intentar ajustarnos al horario. Antes de presentaros, agradeceros vuestra presencia por 2 motivos principales. Aunque ya se ha repetido un poco en la introducción, la asociación llevamos años, ¿no?, interactuando con los diferentes organismos públicos, pero la continuidad es clave para conseguir objetivos como los que se han anunciado hoy. Y, por tanto, el hecho de que estéis aquí es importante. Y la segunda, que es muy evidente, es porque al final, sin vosotros, la tercera pata en cualquier actividad profesional y empresarial que quiere tener sentido y continuidad, pues es necesario vuestra participación. O sea que agradeceros vuestra presencia. Así que voy a pasar a presentaros un poquito en vuestra vía para introduciros. A mi derecha está María Aránzazu Martínez Tobalina. Arantxa para los amigos, gracias. Con lo cual, a partir de aquí serás Arantxa, que es directora de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, jurista de formación por la Universidad de Deusto, MBA por la Universidad Carlos III. Ha desarrollado una amplia carrera profesional vinculada a las políticas públicas de empleo, inclusión y formación profesional. Durante más de 20 años ha trabajado en el diseño e implementación de políticas activas de empleo, ocupando responsabilidades tanto técnicas como políticas. Fue concejala de Promoción Económica y Empleo entre el 2015 y 2019 y secretaria de Empleo y Cualificaciones Profesionales de Comisiones Obreras Euskadi entre 2019 y 2024. Ha representado a su organización en órganos como el Consejo de Administración de Lanbide, el Patronato de Obetus, el Consejo Vasco de Formación Profesional, el CES Vasco y la Mesa de Diálogo Social de Euskadi.
Actualmente lidera desde la Dirección de Empleo e Inclusión los programas orientados a mejorar la empleabilidad, promover la inclusión social y avanzar hacia un mercado laboral más justo, accesible y adaptado a los retos del presente. Y por otro lado, contamos, ahí se queda, con Cortés María Martínez de las Heras, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Benidorm, fue su directora de Comercio, Consumo y Mercados, abogada de formación, con sólida base jurídica y experiencia en gestión pública. Desde octubre de 2024 ocupa el cargo como directora territorial de Empleo y Labora en la provincia de Alicante. ¿Desde? Julio de 2024. Ocupa el cargo como directora territorial de Empleo y Labora en la provincia de Alicante, responsable de coordinar políticas de empleo, formación profesional y orientación laboral y proyectos de innovación en el territorio. Ha participado activamente en eventos y colaboraciones con diversas instituciones para fortalecer la relación entre la administración pública y el sector productivo, adaptándose a las nuevas demandas y desafíos del mercado. ¿Es correcto, Cortés? Genial. Bueno, pues la propuesta es que hemos dividido en 3 bloques para ir un poco orientando, aunque realmente todas las preguntas y todas las reflexiones pues gira en torno a ver cómo, en función de las políticas que ya tenéis desarrolladas o las que en un momento dado podéis desarrollar, pues el Interim Manager tiene cabida en ellas y potenciar la figura del Interim en vuestros territorios. Pues arrancamos con la primera pregunta que os traslado. Ahí ya, como queráis, una u otra puede contestar. Que va sobre la visión de la Administración, ¿no? Desde su rol en las políticas de empleo autonómicas, ¿cómo valora la contribución del talento senior a la economía y al liderazgo de nuestras empresas? ¿Qué medidas concretas están impulsando en sus respectivas administraciones para combatir la discriminación de edad y fomentar la empleabilidad de las personas de más de 50 años? Creo que está. ¿No? Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de AIME. Para mí es un placer estar aquí con todas y vosotros y vosotras. Hemos conocido hace poco el trabajo que está desarrollando esta entidad y yo creo que es un trabajo muy interesante, más aún en el momento en que vivimos. Me preguntabas por el talento senior. Algún dato, sin más, así rápido, ¿no? Euskadi, 58.000, bueno, de las 104.700 personas en situación de desempleo, 58.161 son mayores de 45 años. O sea, ya nos dice algo el dato. Si analizamos los datos de oportunidades de empleo, nos encontramos con que para el año 2030 Euskadi tiene unas oportunidades netas de empleo de 360.000 puestos de trabajo, de los cuales 300.000 van a venir derivados del cambio del relevo generacional. Si lo extendemos al 2036, pasamos a 675.000 oportunidades de empleo. La tasa de actividad está como está. La natalidad está como está. La incorporación de personas al mercado laboral cada vez es más complicada. Empezamos a tener serios problemas para encontrar gente, como en el resto del Estado. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Lo que nos planteamos, ¿no? Expulsar del mercado laboral a personas que ya tienen una determinada edad, con un bagaje profesional importante, con una gran experiencia. ¿Esa puede ser la solución que se está planteando? Desde nuestro punto de vista, no, evidentemente. Ahora mismo estamos trabajando en la actualización de la Estrategia Vasca de Empleo 2030. Esta actualización, fruto de la publicación de la última Ley de Empleo, de la Ley de Empleo de Euskadi del año 2023, nos ha hecho revisar un poco cuáles eran los planteamientos que teníamos en el año 2020. Y lo que nos damos cuenta es que los problemas del 2020 en 2030 todavía son más acuciantes. Tenemos un problema de relevo generacional serio y, por lo tanto, es importante que tomemos medidas para que todo el talento que existe se pueda aprovechar. En estos momentos no podemos prescindir de nadie, y mucho menos del talento senior. Creemos que es clave y fundamental
ir hacia esa gestión es necesaria esa gestión de la diversidad generacional que se está produciendo en las empresas a día de hoy, o sea, es clave. La transferencia del conocimiento. Si no tenemos seniors, difícilmente los juniors van a poder alcanzar las posiciones que van a tener que llegar a ocupar en un momento determinado. Esa transferencia de conocimiento es clave y fundamental. Y desde Euskadi estamos trabajando en ello, desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de esa gestión de la diversidad dentro de las empresas, a través de programas como el Land Mentoring que estamos desarrollando a través de Lanbide, nuestro servicio público de empleo, en el que de manera gratuita proporcionamos a empresas, fundamentalmente a pymes, hasta 50 horas de consultoría para que puedan gestionar ese relevo generacional, o bien puede ser de toda la empresa o puede ser de un puesto de trabajo determinado, de una ocupación determinada. Lógicamente, igual no es lo mismo sustituir a un soldador que sustituir a un gerente de la empresa, lógicamente, ¿no? Entonces, estamos apoyando en ese sentido a las pequeñas empresas. Y por una razón, porque hace ya un tiempo elaboramos un estudio sobre el tema del edadismo en las empresas y lo que nos vino a decir ese estudio es que las pequeñas empresas no eran ni siquiera conscientes del problema que se les venía encima. No disponían de tiempo para siquiera plantearse, estamos hablando de que Euskadi tiene un tejido productivo de más del 90% son ya no pymes, son micropymes. O sea, estamos hablando de un tejido productivo muy determinado que vive al día a día. Y necesitaban una oportunidad, una herramienta, alguien que les apoyase para poder gestionar esos procesos de relevo generacional que se estaban produciendo. Los resultados están siendo increíbles. O sea, cada vez son más las empresas que se acercan a Lanbide para desarrollar este tipo de trabajos, porque tienen serios problemas. Y yo creo que por ahí es por donde hay que trabajar, en ese sentido. El talento senior es clave y fundamental. O sea, es que no podemos evitarlo, o sea, no podemos dejarlo de lado en ningún caso. Esa transferencia, ese conocimiento no se puede perder, bajo ninguna circunstancia. En tanto, en los casos de relevo, en los que puede asistir ese relevo generacional, trasladando esos conocimientos, ese saber hacer, esa experiencia a las generaciones más jóvenes, como en aquellos casos de los trabajos que estáis desarrollando a través del Interim Management. Esa experiencia puede permitir a pequeñas empresas el dotarse de recursos y herramientas que de otras maneras probablemente no puedan alcanzar, para gestionar proyectos concretos, para desarrollar actividades concretas que puedan necesitar en un momento determinado. Por lo tanto, el talento, una cosa es el mantener en sus puestos de trabajo, que yo entiendo que es clave y fundamental, mantener en las empresas a las personas reciclando los procesos de upskilling, reskilling, lo que necesitemos, pero es clave y fundamental que las empresas sigan apostando por esas personas y es clave también, efectivamente, que esas personas tengan capacidad de seguir participando, de seguir trabajando y seguir desarrollando sus competencias y apoyando en todo lo posible en los cambios que se vayan a producir en todo el tejido productivo. Bueno, pues bastantes cositas se están ya moviendo y realmente la realidad pues, es que se impone ya no solo el presente, sino el futuro que sin duda pues, no va a ser mejor en este sentido. Cortés, tú. Hola, buenos días. Bueno, como Arantxa, dar las gracias porque contéis con nosotros, con la Comunidad Valenciana, para aportar nuestra visión en el mundo del talento senior, en el mundo de la empleabilidad de los mayores. Por lo que veo aquí, somos todos seniors, con lo cual, nada más que añadir a lo que ha comentado Arantxa, que efectivamente el valor del talento senior es considerable. Lo acabamos de ver en la ponencia que Pablo ha impartido hace un minuto, que tiene, bueno, que te sirve toda la ponencia y gracias porque la comparta para que todos podamos disfrutar de ella una vez salgamos del Congreso. Dicho esto, la Comunidad Valenciana, al igual que ha comentado Arantxa, Euskadi, la Comunidad Autónoma Vasca, tiene en marcha una serie de programas que están dirigidos a poner en valor el talento senior, a facilitar su empleabilidad y a evitar lo que está sucediendo ahora mismo y que
va a seguir sucediendo a lo largo de los años porque la cifra es creciente. La natalidad va en descenso, los jóvenes cada vez son menos y los seniors cada vez somos más, pero además es que estamos muy preparados para muchas cosas. Me ha encantado el tren. En el viaje que venía he tenido la suerte de tener 2 seniors en el asiento de atrás. Iban hablando de las circunstancias por las que están pasando en la empresa a la que se dedican y uno de ellos, yo digo, parece que es que vienen al Congreso, porque uno de ellos decía, vamos a ver, yo soy consciente de que con mi sueldo se pagan 2 juniors, pero la empresa es consciente de que mi conocimiento esos 2 juniors no lo tienen. Por eso la empresa apuesta por mí. Me ha encantado porque es que es la realidad. Hay que apostar por el talento senior y aunque hace décadas pues el talento senior estaba un poco dejado de lado porque las empresas miraban más hacia la rentabilidad de ellas a corto plazo, por decirlo de alguna manera. Ahora es cuando más parece que se está apostando por el conocimiento que conlleva el ser mayor de 50. En la Comunidad Valenciana, no solamente en el Servicio Valenciano de Empleo, que es en el que estoy yo trabajando, en el Gobierno de la Generalitat, no solamente, como digo, en Labora, en el Servicio Valenciano de Empleo, sino en el resto de consellerías, en la Consellería de Industria, se están poniendo en marcha diferentes líneas de trabajo e iniciativas que van dirigidas para el fomento del empleo y la integración en el mercado laboral sobre todo a esos colectivos que consideramos prioritarios porque a veces tienen más dificultades para volver a acceder al mercado laboral y entre esos colectivos estamos los mayores de 50. Dicho esto, estas líneas pues van tanto en la línea del fomento del empleo, donde hemos lanzado una serie de ayudas que van dirigidas a la contratación por parte de empresas privadas y donde podemos llegar a subvencionar desde el 35 al 100% del salario mínimo interprofesional si ese trabajador que contratan, atendiendo también a las circunstancias del trabajador, pues lo tienen mínimo 24 meses. Una manera de pues ayudar a las empresas a que absorban ese conocimiento y consolidar. También tenemos programas de formación dirigida principalmente a la ponencia que ha hecho Pablo, a que este colectivo nuestro que, aunque tiene conocimiento para algunas cosas, necesita actualizarse en otras, una formación que la hemos dotado de una partida de 11 millones de euros a través de fondos europeos y que está dirigida a la capacitación digital de los mayores de 50 años. Y luego también tenemos un programa de ayudas al emprendimiento que se desarrollan a través del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, del IVACE, y que son unas ayudas que van dirigidas a asesorar a aquellos seniors y no tan seniors también, que enfocan su vida, su trayectoria a través del autoempleo o el emprendimiento. En principio son esas líneas, pero es verdad que estamos trabajando con convenios de colaboración. Pues, el año pasado, por estas fechas, en el Palau de la Generalitat se firmó entre el Servicio Valenciano de Empleo y la Caixa un convenio por el que se concedían microcréditos para todos aquellos emprendedores que tuvieran ideas que sacar adelante y que, bueno, pues por las circunstancias que sean, no pueden acceder a una financiación tradicional. Y bueno, pues es una manera de que se le dé salida a todas estas ideas que todavía nos circulan en la cabeza y que podemos poner en marcha. También tenemos convenios de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y tenemos convenios de colaboración con representantes de personas con discapacidad, siempre con el objetivo de integrarlos, tanto a los seniors como a los no seniors, en el mercado laboral. Pues nada, gracias, Cortés.
A ver, yo la sensación que tengo con lo que habéis contado, que es lógico porque al final el mundo del interim, pues aunque llevamos años, pero no deja de ser novedoso, es que muchas de las políticas que planteáis, bueno, pues son un poquito incidir, ¿no?, con el sistema actual, ¿no?, empresarial, donde pues se trabaja pues por cuenta ajena y no por cuenta propia, ¿no? Yo creo que hay ahí un trabajo que nos toca a nosotros, comentaros a vosotros para que os concienciéis de que hay otra forma de trabajar y poder integrar esta posible salida. No, evidentemente, no, el objetivo no es que toda la gente que cumpla 50 años sea interim, porque para ser interim, además de tener un conocimiento, hay que tener una vocación, pero sí que creemos que todavía pues en las políticas, o por lo menos como yo las he entendido, seguís pues muy focalizados en el mantenimiento del empleo, que lógicamente tiene su importancia, pero no tanto en la posibilidad de transitar a una carrera profesional diferente, ¿no? En este sentido, pues hay dos elementos que os invito también a reflexionar. Creo que, Cortés, tú has comentado uno de ellos ya, que son pues, dos brechas que nosotros encontramos en la posible formación como interim o el desarrollo como interim en esa carrera profesional, que uno es la brecha tecnológica, que además es un estereotipo que nos encontramos, ¿no? Cuando vamos a una empresa, uy, ya llega este Iván que con esas canas no va a saber ni mandar un mail. O porque bueno, uno evidentemente también lo ha comentado Pablo, ¿no? Pues seguramente nuestra gran herramienta es el conocimiento, pero como nunca lo hemos tenido que traspasar de una manera metodológica a una manera práctica, pues quizás también hay una posible formación, ¿no?, hacia ese talento senior a la hora de saber cómo trasladar ese conocimiento y ponerlo en valor, o bien trabajando por cuenta ajena o bien pues desarrollando una carrera profesional independiente. ¿Tenéis alguna línea de trabajo también en vuestros autonomías? Sí, efectivamente, como bien dices y como bien ha comentado Pablo anteriormente, la IA, la brecha digital, bueno, se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial porque es la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, toda esta revolución, todas estas herramientas que están surgiendo, pues como hemos comentado en este pequeño rato que hemos estado, nos está afectando a nosotros porque tenemos un conocimiento, pero sí que es verdad que, aunque sea un estereotipo, porque es un estereotipo, pero sí que es verdad que hay herramientas que, bueno, no están al alcance de todo el talento senior. No los interim, porque los interim juegan en otra liga, pero sí en el talento senior. Entonces, desde la Generalitat Valenciana somos conscientes de que esto está pasando y hemos lanzado diferentes líneas Me dicen de trabajo. que te puedes acercar un poco el micro si no te importa. Perdona. Somos conscientes de la situación de esta brecha, que esta brecha además lo que provoca al senior es que caiga en riesgo de ser excluido del mercado laboral. Y precisamente por esto estamos trabajando en proyectos que vayan a minorar esa brecha, a disminuir esa brecha y conseguir que la sociedad valenciana en general pues, disponga de las mismas herramientas y conozca que estas herramientas y que las utilicen. Desde la Generalitat Valenciana se han lanzado programas de formación, como he comentado anteriormente, programas de formación que están trabajando especialmente en la brecha digital y donde los mayores de 50 años tienen prioridad para acceder a esos programas de formación. Y también hemos creado el Observatorio de la Brecha Digital. No sé si conocéis este órgano colegiado, se reunió hace poquito tiempo, ahora una semana se reunió en su sede, en la Consellería de Innovación, cuya presidenta es la consellera Marian Cano, y es un órgano colegiado en el que se encuentran representados tanto los agentes sociales como la sociedad civil y, por supuesto, la administración. Es un foro de trabajo donde se plantea dónde estamos y a dónde vamos en el mundo tecnológico y cómo esto afecta a la sociedad valenciana y buscan soluciones y plantean líneas de trabajo para minorar la brecha que actualmente existe. Además, este observatorio trabaja con las 5 universidades públicas que hay en la Comunidad Valenciana y tiene una red de cátedras. En todas estas universidades, cada una de ellas tiene una cátedra que trabaja la brecha digital desde diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Valencia trabaja la brecha digital de género enfocada en las mujeres. La Universidad de Alicante hace poco planteó una serie de líneas de trabajo
a las administraciones públicas para hacer más manejables sus webs. La Universidad San Jaime de Castellón trabaja la brecha digital con la discapacidad. Te quiero decir que es algo que lo tenemos muy presente y somos muy conscientes de que hay que evitar que esa brecha siga haciendo su camino. Al contrario, hay que intentar erradicarla. Y precisamente por esa conciencia estamos trabajando sobre todo con el talento senior, que es el que ahora mismo, porque todos sabemos que el mundo digital, los jóvenes que vienen detrás la llevan incorporado, ¿no? Parece que la llevan en vena, pero nosotros pues esa parte la tenemos que trabajar un poco más y en eso estamos, en ese camino estamos. Gracias, Cortés. Arantxa. Sí, vamos a ver, por nuestra parte hay dos perspectivas, ¿no? Por una parte, respecto a los programas formativos como tal, a mí no me gusta hablar de colectivos, o sea, no me gusta hablar de generalizar, ¿eh? Entiendo que lo que tenemos que atender son las necesidades de cada persona, ¿eh? Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es buscar aquellos itinerarios formativos que se adecúen a las necesidades concretas de un tipo o de otro. En el caso del talento senior, en un caso van a ser competencias profesionales, evidentemente, sin lugar a dudas. Habrá otras competencias digitales, habrá competencias blandas que también será necesario que se desarrollen. Y con todo ello es con lo que tenemos que intentar ligar un escenario que permita a esas personas mantenerse, reinsertarse o desarrollar otro tipo de actividades al margen del trabajo por cuenta ajena, o sea, como tal. Eso por una parte respecto a esas iniciativas. Y ahí tenemos convocatorias de upskilling, de reskilling. En todo caso, se trata de acciones formativas que parten de un diagnóstico de necesidades que se elabora entre el Lanbide, el Servicio Público de Empleo, junto con su herramienta de prospección, y la Comisión Asesora de Lanbide, donde están presentes organizaciones empresariales, sindicales, Departamento de Industria, Departamento de Educación, Departamento de Empleo. Es decir, todos los implicados en todos estos procesos estamos ahí. Ahí se analizan las necesidades que hay para todos los colectivos. Porque la brecha digital, efectivamente, o sea, hablamos de brecha digital en el talento senior, pero es que dentro del talento senior hay gente que es auténtica experta en temas digitales. Por ejemplo, tenemos con Pablo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces mucho más que la gente joven. O sea, eso lo tenemos que tener claro. O sea, es así. Por lo tanto, partimos de esa premisa. Y luego ya si lo ligamos con el tema de las nuevas tecnologías, de la introducción de IA, nuevas tecnologías en las empresas, estamos desarrollando ahora un proyecto con el clúster de la tecnología en Euskadi, con Gaia, que yo creo que es muy interesante. Están desarrollando un observatorio para ver cómo está afectando la IA y la automatización de procesos en ocupaciones concretas. Lo que hacen es analizar en una serie, en este momento estamos con 5 perfiles profesionales, ver qué incidencia está produciendo la introducción de la IA, de tal manera que eso sirva a las empresas para anticiparse a los cambios, proporcionando esos itinerarios formativos que pueden necesitar las personas, pero a la vez a personas externas les pueden servir también para reorientar su carrera profesional hacia un espacio o hacia otro. Yo creo que están desarrollando una herramienta muy, muy potente y espero que a finales de año tengamos ya los resultados e itinerarios formativos concretos que incluso podrán tener un cierto, bueno, no un cierto, tendrán una certificación oficial en función de las empresas donde se vayan a desarrollar. O sea que sí, yo creo que es un proyecto muy potente. O sea que iniciativas yo creo que ligadas al tema digital, a la brecha digital como tal, yo creo que hay por todas partes. Pero lo fundamental es orientarlas a las necesidades concretas de cada persona. Y eso requiere un proceso de orientación clave y fundamental. Pues nada, la verdad es que suena muy bien. Ya tenéis claro el diagnóstico y ahora estáis poniendo las herramientas. Esperemos que los resultados sean antes que después y sobre todo porque además no es un tema de una generación, sino que las venideras lo van a tener de manera más intensa seguramente, ¿no? Una pregunta que os hago a las dos. Este tipo de iniciativas de formación o las otras que habéis comentado, para acceder a ellas, por ejemplo, yo como profesional independiente que ahora vivo en Madrid,
¿podría acceder a ella de alguna manera o tendría que tendría que vivir en el País Vasco, la Comunidad Valenciana? ¿Sí? Bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana sí, tienes que ser residente. Tiene lógica. Y son formaciones gratuitas y además adaptadas a tus necesidades. Pero la premisa es que seas residente de la Comunidad Valenciana y estés inscrito en los servicios valencianos de empleo. Perfecto, ok. En nuestro caso depende, si es formación para desempleados, evidentemente tienes que estar inscrito en el Servicio Público de Empleo. Cuando se trata de gente que está trabajando, existe la posibilidad. Sobre todo, a ver, una cosa es que claro, si es presencial, evidentemente vas a tener que estar allí o sí, pero en el resto de los casos tú te puedes apuntar libremente. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora pasaríamos al bloque 2, que estaría un poco más centrado en lo que es la figura del interim management, ¿no? Y a ver cómo podríamos tenerla en cuenta como colectivo. No sé si es la palabra que no te gusta, pero bueno, sí como, mejor dicho, como pues, necesidades concretas que en un momento dado podríamos tener o que podemos sobre todo aportar, ¿no? en esta situación que estamos describiendo, ¿no? Entonces la primera pregunta sería un poco que desde vuestra perspectiva, ¿cómo ve la evolución de la figura profesional en España y qué pasos creéis que podrían darse para consolidarla y quizás regularla de una manera más adecuada, ¿no? Pues no lo sé. Bueno, empiezo. Vale, perfecto, nos turnamos. Bien, vamos a ver. Yo creo que la figura es una figura nueva. Es muy nueva a nivel estatal. Efectivamente, en el resto de países es una figura que ya se lleva desarrollando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, problemas va a haber siempre. Cuando introduces algo nuevo, la legislación es muy lenta a la hora de adaptarse a esas nuevas necesidades. Yo creo que se van dando pasos, poquito a poco, ¿no? O sea, estamos trabajando, estáis hablando ahora, pues bueno, el talento senior, pues de gente que todavía está dentro de su vida laboral, de su carrera laboral, por decirlo así, ¿no? Pero nosotros tenemos proyectos también con, pues como sabéis, con el Colegio de Ingenieros y con alguna otra entidad, trabajando precisamente el talento senior tras la jubilación, ¿no? O sea, otro de los elementos, ¿no? Yo creo que quizás la primera parte, la parte de trabajar mientras tú estás en tu vida laboral, en tu vida profesional, yo creo que es más sencillo, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Hay fórmulas legales para poder acceder a ello. Yo creo que, bueno, con sus complicaciones como todo en esta vida, pero bueno, pero existen. Poco a poco, pues bueno, se irán adaptando los nuevos requerimientos. Yo creo que donde está más el problema es en esa otra fase, ¿no? En esa fase quizás de después, ¿no? Finalizada tu vida laboral legal, por llamarla así, ¿no? Que cada vez se va extendiendo más. O sea, al final lo del senior va a ser, no sé, hasta cuándo vamos a llegar. Pero ese periodo quizás tenga más complicación, ¿no? El tema de las compatibilidades, de las jubilaciones, con el desarrollo de otro tipo de actividades. Y es algo que es lo que estamos trabajando allá en Euskadi con la Fundación Aditu y con el Colegio de Ingenieros también. Pero bueno, yo creo que es algo nuevo, es algo que, bueno, relativamente nuevo, ¿no? El freelance es algo que ha existido siempre, ¿no? Ese freelance. Yo creo que aquí lo que hay es un cambio de concepción, ¿no? La orientación de ese freelance, ¿no? ¿Hacia dónde te diriges? Ir a desarrollar proyectos concretos en una empresa, yo creo que es lo nuevo, lo novedoso en este momento. Pero poco a poco yo creo que hay un montón de gente que tiene un talento tremendo, o sea, es así. Y no hablo solamente de perfiles muy altos, ¿eh? Estoy hablando de que nosotros estamos intentando desarrollar experiencias también con gente de perfiles más bajos, ¿no? Esa transferencia de conocimiento que es necesaria también de un soldador a un nuevo soldador. O sea, también, evidentemente, es claro, ¿no? Hablamos de cosas diferentes, pero bueno. Y que imagino que poco a poco se irá desarrollando más todo esto. O sea, a medida nuestras jubilaciones, nuestra vida ya no es la misma que era antes, nuestra percepción de nuestra carrera profesional no es la misma que hace antes. Cada vez queremos desarrollar nuevos retos, tenemos nuevos intereses, nos planteamos cambios en nuestra carrera profesional, cuando somos mayores, quizás porque ya tenemos una experiencia, ya tenemos nuestra vida más o menos hecha, como digo yo, los hijos criados, el piso pagado, y te planteas otro tipo de experiencias nuevas, ¿no? Quizás asumiendo esa especie de riesgo, ¿no? Salir de tu zona de confort.
Y yo creo que cada vez va a haber más gente que va a estar trabajando por ahí con esa idea. Gracias, Arantxa. Bueno, la verdad es que Arantxa lo ha dicho todo. Volviendo a los señores que tenía sentados en el tren detrás, ha sido curioso porque además uno de ellos ha dicho, es que yo no me... El que ha dicho que sus honorarios con sus honorarios se abonan los de 2 juniors, él mismo comentaba, yo no me quiero jubilar, es que yo tengo mucho que aportar a la empresa. De hecho, a mí me pone mucha gente al lado, muchos jóvenes, para la transferencia del conocimiento, ese conocimiento que no está ni en los manuales, ni en las herramientas digitales, ni en la inteligencia artificial. Entonces, claro, ¿qué hacemos con estas personas que todavía tienen tanto que aportar y que no se quieren jubilar y que tienen una vida activa por delante impresionante? Efectivamente, como dice Arantxa, en Europa ya hay modelos y hay ejemplos y se está trabajando. Sin embargo, en España lo que vemos es que todavía estamos en una fase de consolidación. No hay una norma que regule la figura del interim manager y eso también genera inseguridad. Genera inseguridad a los interim, pero también a las empresas que quieren contratar a estos interim, porque no saben cómo la cobertura legal ni cómo les puede afectar. Te has adelantado al bloque 3, pero vamos, es clave lo que estás comentando, sin duda. Sí, por eso, a ver, considero que se debería de abrir un debate a nivel nacional entre comunidades autónomas y el sector privado, donde se abra el melón, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para darle una mayor cobertura legal e institucional y una mayor visibilidad a la figura del interim. Porque, insisto, que es mucho lo que tienen que aportar, es mucho lo que tienen que hacer. Ya se está contando con los interim en muchas empresas, aunque nos queda mucho camino por dar y por recorrer, pero estamos ahí, están ahí los interim. Vale, y perdón que te interrumpa, Cortés, y cogiendo este tema que para nosotros es más que importante, vosotras, además con el conocimiento que tenéis, lógicamente, del sistema, digamos, autonómico y local y nacional que existe, ¿veis más interesante que vayamos, o sea, que trabajemos a nivel nacional o que trabajemos inicialmente a nivel autonómico y local para detectar elementos más concretos que luego se podamos, de alguna manera consensuada, como comentaba Alberto, de las 16 comunidades autónomas, hacer llegar al gobierno de alguna manera, para que así... Porque al final, si no, la sensación que tienes es cuando vas al gobierno central es que, bueno, hasta que no ven que es un problema o una realidad general, pues tarda mucho más tiempo, mientras que vosotros que estáis más en el día a día y en la realidad de vuestras autonomías, seguramente lo detectáis antes y sería más sencillo de alguna manera pues trasladarlo, ¿no?, en ese sentido. ¿Estáis de acuerdo con esta forma de hacer? Totalmente, porque de lo que se trata es de regular la figura del interim y regularla sin rigideces, precisamente porque la esencia del interim es dar una respuesta ágil a problemas que se están planteando y que necesitan respuesta para ayer. Entonces, si nos centramos en abrir el diálogo, abrir el melón a nivel nacional, pues vamos a ir muy despacio. Debemos de ir trabajando poco a poco en las diferentes administraciones locales y autonómicas para que realmente la figura del interim esté protegida y esté regulada. Y a partir de ahí ya ir subiendo escalones. Pues nada, por nuestra... Yo también creo que efectivamente cualquier cambio normativo que quieras desarrollar, teniendo en cuenta que efectivamente esto será competencia estatal, evidentemente, pero yo creo que si parte de una experiencia previa, normalmente a través de una comunidad autónoma, efectivamente, un ámbito territorial menor que lo que es el estatal, puede facilitar el camino para que desde la propia comunidad autónoma se puedan ver las opciones, las posibilidades que podría haber de regulación, de cambios y las oportunidades que podría generar. Eso permite trasladarlo después, ¿no?, en los ámbitos de negociación en los que podemos estar presentes, trasladarlo. Eso no implica que no tengáis que trabajarlo también a nivel evidentemente, ¿no?, en la capital del reino es la capital del reino, ¿no? Pero al final ese pequeño trabajo, ¿no?, de gota a gota, yo creo que genera al final mejores resultados
que si vas con el cántaro completo. O sea, me parece, pues nada, esa realmente es nuestra estrategia y así lo estamos haciendo. De hecho, hoy el anuncio que hemos tenido pues, con Galicia es clave y, como comentaba Alberto, pues es un piloto, pero con una responsabilidad enorme. Porque si funciona, lógicamente iremos a la puerta de las diferentes administraciones a deciros, oye, esto está funcionando, está saliendo bien, vamos a por ello, y tendréis el ejemplo para poder hablar con vuestros colegas gallegos a ver cómo lo han estructurado y desarrollado. Y entonces, bueno, pues ahí es verdad que contar con APD, que es una asociación también a ámbito nacional, como AIME, pues ayudará, ¿no?, a canalizar esas dinámicas. Otra pregunta que tenía para vosotras es que la mayoría, de hecho, de los asociados operan como autónomos o por cuenta propia, ¿no? Entonces, preguntaros si existen líneas de apoyo, incentivos o programas específicos desde vuestros gobiernos para facilitar la actividad de estos profesionales, especialmente en proyectos de transformación digital o en sectores estratégicos. Sí, yo creo que el tema del emprendimiento es clave, clave fundamental. Al menos en Euskadi se trabaja muchísimo todo lo relacionado con el emprendimiento. De hecho, creo que somos, según el Observatorio de Emprendimiento de Euskadi, creo que somos la tercera región mundial en emprendimiento en edades entre 55 y 64 años. O sea, que no es ninguna tontería, ¿eh? Y dentro de ese porcentaje, más del 50% mujeres. O sea, yo creo que es para sacar pecho, ¿eh? Sí, o sea, sin duda. Sin lugar a dudas, pero bueno, teniendo en cuenta evidentemente que la tasa de emprendimiento no está donde tendría que estar, la general, ¿eh? Pero yo creo que es algo que hay que poner en valor, ¿eh? Acciones de apoyo, todas, o sea, hay todo tipo de acciones, desde asesoramiento, desde desarrollo de idea de negocio, desde puesta en marcha de las empresas y luego, dependiendo de los sectores, hay ayudas más concretas o menos. Tenemos los BIC, que son los Big Center, Business Intelligence Center en Euskadi, que se dedican a esto, al emprendimiento, ¿eh? Con ayudas, pues desde ayudas yo creo que son 30.000 euros, si no me equivoco, que son a fondo perdido, para formarse en temas empresariales, para formarse, para hacer análisis de mercado, para trabajar con consultorías, más luego el resto de ayudas que hay, la segunda línea de ayudas que son ya para la implementación de los negocios, claro, no en todos los sectores. O sea, esto no es para abrir una peluquería, o sea, es así. Fundamentalmente ligados a sectores estratégicos en Euskadi, para Euskadi. Y ayudas de este tipo hay desde las diputaciones, desde el Departamento de Industria, desde el Departamento de Servicio Público de Empleo, desde los propios ayuntamientos. O sea, hay un montón de iniciativas y ayudas ligadas al emprendimiento. O sea, Euskadi tradicionalmente es un territorio muy emprendedor. O sea, tenemos mucha creatividad, nos inventamos muchas cosas, pero bueno. Pero sí que es cierto. Y hay territorios, sobre todo, por ejemplo, en Guipúzcoa, donde se está haciendo una apuesta tremenda, sobre todo por el emprendimiento en servicios avanzados de la industria. Se está haciendo una apuesta tremenda. O sea que ayudas, asesoramiento, apoyo, absolutamente todo, para cualquier edad. O sea, sin ningún problema. Quien emprenda, emprenda. O sea, da lo mismo. Claro, no sé, Cortés, también la pregunta iba un poco en la línea de ese punto de transición, ¿no? Donde de repente pues, una persona, por decisión propia o por circunstancias, su carrera profesional termina en un momento determinado, y lanzarse al mundo, ya no digo del interim, sino vamos a hablar de ese freelance o trabajo por cuenta propia, pues da cierto vértigo, ¿no? Y entonces siempre dice, es que hasta que consiga mi primer proyecto pueden pasar 1 o 2 años, y en ese tiempo, pues evidentemente, pues si tienes la suerte de haber tenido un despido o algún tipo de financiación, pues puedes contar con ello, pero si no, pues es como rápidamente quieres volver otra vez a la dinámica anterior porque es donde más seguro te sientes y no tienes esa posibilidad de transicionar pues, de una manera tranquila, donde pensar, pues eso, que dónde puedo aportar valor, cómo puedo aportar valor, cómo puedo desarrollar ese valor. Y quizás pues por ahí no sé si contáis con ayudas donde pues el tipo de, pues mira, pues durante los 2 primeros años, que eso sería lo ideal, ¿no? Si quieres ser interim, pues la cuota de autónomo será mínima o no existe o estará subvencionada de alguna manera, ¿no? O incluso en la parte esta formativa que hablábamos, ¿no? De marca personal o algún otro tipo de herramientas que nos vienen muy bien luego para estar en el mercado, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en la Comunidad Valenciana, como comenta Arantxa, en Euskadi, en la Comunidad Valenciana somos conscientes de que el emprendimiento está ahí, es una apuesta que va en alza. De hecho, en la Comunidad Valenciana pues, también podemos estar orgullosos de que bueno, hay una capacidad innovadora y de creatividad brutal a la hora de la creación de empresas. Dicho esto, y conocedores de la situación, como tú dices, de que muchos de los interim, después de sus años en entidades, en su trabajo corporativo, deciden dar el paso al trabajo por cuenta propia, a ser autónomos. Hemos lanzado líneas a través del IBACE, a través del Servicio Valenciano de Empleo, líneas de ayudas tanto financieras como técnicas, de apoyo técnico para los autónomos. Hay líneas que van desde el inicio de su actividad como autónomo hasta líneas que lo que hacen es facilitar a las pymes, interims, como asesores, como agentes externos que les ayudan en sus procesos de transformación. Y también hemos desarrollado programas a través de los CEIs, de los Centros Europeos de Emprendimiento, de Empresas Innovadoras. Hemos lanzado proyectos y programas como el Innovatia, sí, en los que lo que se trata es de ayudar a los emprendedores con un asesoramiento por parte de personal altamente cualificado y especializado para el lanzamiento de sus proyectos. O sea que estamos ahí, estamos ayudando, ya te digo, no solamente con asesoramiento técnico, sino también con asesoramiento, con ayuda financiera. Bueno, yo daros la enhorabuena también porque aunque es verdad que queda mucho por hacer y queda mucho camino, pero también os digo que yo que llevo años en esto, escucharos ahora a vosotras y tener esta sensibilidad y esta identificación de cuáles son nuestras necesidades con respecto a hace unos años, que era hacer esta pregunta y silencio. O sea que por lo menos la cosa va en marcha y posibilidades se ven. Vamos a seguir trabajando en ello. Bueno, ya pasaríamos al bloque 3. En todo caso, si hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero, por favor, no dudéis en decirla y en comentarla, porque ya las protagonistas sois vosotras, aunque yo tenga el guión, pero sin duda, si hay algún mensaje concreto que queráis dar, sentiros libre de hacerlo, por favor. Que sería el liderazgo directivo senior por cuenta propia en la era digital. Me voy a preguntar, ¿cómo vamos de tiempo, Juan Antonio? Más o menos. Venga, pues vamos allá. Vamos a ello, venga. Cada vez más directivos senior optan por la consultoría independiente o el emprendimiento tras una carrera corporativa. Entonces, bueno, va un poco en la misma línea que hemos hablado. Quizás será reiterar un poco el mensaje. ¿Qué redes de apoyo, asesoramiento, programas de mentorización ofrecen o planean ofrecer de sus instituciones para este perfil de profesional autónomo que busca aportar su experiencia? Cortés ya ha comentado alguno. Arantxa, si quieres tú comentar alguno concreto o está todo hablado ya, ¿no? Redes de apoyo, pues yo creo que son las que tenemos las mismas, ¿no? Sistemas de asesoramiento, de apoyo, de formación, absolutamente de todo. Si lo ligamos con el tema de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pues yo creo que ese tipo de herramientas que nos permiten en un momento determinado analizar cuáles son esas necesidades en todos los perfiles profesionales, incluido en estos, o sea, yo creo que a partir de ahí es cuando podemos diseñar esos itinerarios adecuados para cubrir las necesidades que puedan tener las personas. No hay más. Iniciativas concretas como tal, procesos de todo tipo, asesoramiento, acompañamiento, financiación, formación, o sea, todo lo que puede ser parte de una cartera de servicios de un servicio público de empleo. Sí, yo creo que quizás aquí el gran salto, o por lo menos el trabajo que estamos intentando desarrollar con vosotros es hasta ahora, lógicamente, pues cuando se hablaba de este asesoramiento, siempre se piensa en la consultoría, que sin duda hace un trabajo fantástico, y aquí el reto estará en ver cómo podemos introducir además el interim manager como un elemento diferenciador, o sea, que no es quitar la consultoría para que entre el interim, sino complementar el trabajo de la consultoría con el trabajo que en un momento dado puede desarrollar el interim. Y ahí será nuestra responsabilidad poder explicaroslo de la manera más clara y más rotunda para que en un momento dado, pues en programas como el que tú comentabas, de horas de consultoría, pues añadir o suplementar con horas de interim management, ¿no? Que sin duda
la experiencia que nosotros tenemos es que cuando eso ocurre, pues claro, la consultoría ha diagnosticado se implanta de una manera más rápida y más efectiva, ¿no? Y esto es clave también para que los resultados se den lo antes posible, ¿no? Iniciativas como puede ser lo que os he comentado antes, lo del tema del land mentoring, yo creo que al final se pueden extenderse a otro tipo de proyectos, otro tipo de planteamientos. O sea, al final es cuestión de buscar, de experimentar, de pilotar y de poder ver las posibilidades que nos da esa figura concreta, ¿no? Nosotros ahora hemos trabajado con Innovas, con el Instituto de Innovación. Ellos se han encargado un poco de diseñar el proceso y de trabajar con consultoras que se presentan voluntariamente, pues bueno, porque quieren, para formar parte de esa red de consultoría para eso concreto, para algo concreto, es decir, para todo el tema relevo generacional en las empresas. Pero eso no implica que no pueda ampliarse a otro tipo de proyectos, a otro tipo de iniciativas. Genial, pues tomamos nota, Arantxa. Cortés, ¿algún comentario más? Pues añadir, porque le he estado dando vueltas a lo que he comentado respecto a las líneas de trabajo que tenemos y lo que ha hablado Arantxa, y añadir que tenemos también dentro de las iniciativas que desarrollamos unos programas de mentoría intergeneracional, que creo que es muy importante y creo que no hemos tocado ese tema a lo largo del rato que estamos aquí. Y esa mentoría intergeneracional es muy importante. Nosotros, es verdad, los seniors, y tenemos muchísimo que trasladar a los jóvenes. Ya hemos hablado del conocimiento, la transmisión del conocimiento, ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional, pero ellos también nos tienen que enseñar a nosotros. Y esa mentoría intergeneracional, donde nos ayudamos los unos con los otros, donde colaboramos los unos con los otros, muchas veces es la causa principal del éxito de muchas empresas. Entonces hay que trabajar también en esos programas de mentoría intergeneracional. Pero una pregunta, Cortés. ¿Esto lo hacéis dentro de las empresas, identificando personas con ese conocimiento dentro de la empresa y gente que está arrancando en esa empresa? Efectivamente, sí. Vale, pues muchas gracias. Y nada, yo como cierre y mensaje final, pues si queréis dar alguna esperanza y una expectativa de todo el trabajo que está desarrollando y cómo podemos tener ese optimismo, ¿no?, de esta carrera que hemos elegido para desarrollarla de una manera, pues como ha dicho muy bien Cortés, ¿no? Al final el marco regulatorio es clave, no solamente desde el punto de vista de quién desarrolla la profesión, porque es verdad que muchas veces te enfrentas a determinadas situaciones que todavía no están bien definidas y tienes que buscar un poco las esquinas de lo que existe ahora para adaptar pues, los contratos o las situaciones que se puedan dar. Pero sobre todo para mí es fundamental para, en este caso, la demanda para las empresas, porque en tanto en cuanto eso esté más regulado, la tranquilidad que les dan a ellas es fundamental para lanzarse al uso y a la contratación del interim como una herramienta clave, ¿no? Pues os paso la palabra si queréis dar último mensaje. Pues únicamente decir pues lo que estamos diciendo de todas partes, que el talento es clave. O sea, me da igual de dónde venga. O sea, lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos prescindir absolutamente de nadie en este momento. Ya no estamos hablando de que haya competencia a nivel estatal, no, es que tenemos entre las comunidades autónomas, pero es que tenemos a todos los países europeos con un problema quizás todavía más grave que el nuestro de relevo generacional. Como no aprovechemos el talento que tenemos y lo que sabe la gente hacer, o sea, me da igual la edad que tenga, o sea, mal vamos. Creo que se nos cae, no solamente la productividad, sino que nos cae la sociedad. O sea, es que no hay más. Así es. Cortés. Sí, efectivamente, la situación actual y la que viene nos dice que el crecimiento demográfico va a ser el que es, con lo cual, y nosotros afortunadamente cada vez hay mayor esperanza de vida y de actividad, con lo cual el talento senior no es que sea un añadido, ¿no? Yo creo que va a alcanzar un papel protagonista, no va a ser una opción, va a ser una necesidad, porque es una ventaja competitiva lo que aporta el talento senior a todas las empresas.
Hemos hablado de que tiene la experiencia acumulada de los años, el conocimiento acumulado de todas las situaciones que han podido vivir a lo largo de su trayectoria profesional. Disponen de una red de contactos, bueno, disponéis de una red de contactos brutal. Y todo esto no es más que un activo imprescindible en todas las empresas. Entonces, hay que seguir en esa línea y es un mensaje de esperanza de que el talento senior y los interim van a ser los protagonistas de los años que nos esperan por delante, lo tengo clarísimo. Pues nada, agradeceros de nuevo vuestra presencia. Volver a reiterar que la sensación que uno tiene es que todavía queda mucho, pero ya hay camino recorrido. La posibilidad de interactuar con vosotras de una manera más clara, porque ya hay unos conceptos que se comparten, es clave, porque hasta ahora trabajábamos en hacer entender los conceptos. Y nada, pues al resto, pues nada, vamos a por el café, entiendo. Que os tenéis que llevar este aplauso espectacular. Lo digo porque habéis estado muy bien. Señor tesorero, por favor, don Iván Fernández, Cortés María Martínez y María Aranzazu Martínez. Muchísimas gracias de verdad por vuestras aportaciones y sobre todo por contagiarnos de vuestra alegría. Mirad, hoy es la 6ª edición. Entonces se reunió toda la junta directiva con el presidente liderándolo. Y dijeron, ¿qué podemos hacer para de verdad reunirnos en un hotel tan imponente como este? Pues hicieron varias llamadas de teléfono y quiero que veáis en pantalla que esta 6ª edición es gracias, sin lugar a dudas, a todos los patrocinadores y colaboradores. Fijaros que nos está patrocinando Integra, Howden, Witcher. Que es que ahora lo vamos a poner en grande para que ellos se sientan importantes también. Lo digo porque gracias a ellos aquí los podemos ver. Tenemos en el fotocall también a todos los patrocinadores y ellos han sido fundamentales para que nos podamos reunir esta mañana aquí. Han sido, gracias a Dios, pues varios patrocinadores y varios colaboradores los que nos cogieron el teléfono, porque cuando se va acercando esta cita es verdad que la junta directiva llama y tardan en contestar, porque saben que les vamos a pedir un esfuerzo. Más que nada porque ahora, efectivamente, vamos a tomar ese producto que lo estamos esperando todos. Lo digo porque hay gente que ha madrugado, gente que de verdad es un cuadro veros desde aquí. Entonces ahora no os preocupéis, que ya veréis que después del café va a ser una maravilla. Es que hay gente que dice, es que si no tomo café no soy persona, que yo siempre digo, ¿pero qué eres? ¿Una nutri antes o cómo? Bueno, entonces ahora vamos a salir por estas puertas, ¿vale? En la terracita, lo digo pues para conocernos todos un poco más, no nos ha dado tiempo a saludarnos al principio, llevaros la sonrisa, que a lo mejor os la dejáis en la mesa y, oye, os acercáis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me acuerdo de la 5ª edición de ti, bueno, todo esto, bueno. Sin medida, tenemos unos bocaditos, unos croissants, está todo pagado. A lo que hemos venido, lo digo porque a veces hay un poquito de vergüenza, es que yo soy interim management, hay que comer. Bien, entonces, nos tomamos el café y sincronicemos los relojes. Lo digo porque tenemos que ir en tiempo, lo estamos haciendo muy bien, porque Pablo se ha ajustado muy bien al tiempo, de verdad, te lo agradezco con toda la materia de inteligencia artificial que tenías. La mesa, qué decir del tesorero, qué moderador que no he cobrado. Entonces, ojo, porque a las 12:20, todo el mundo sentado en el mismo sitio que estaba. ¿Qué pasaría o pasase si por lo que fuera o fuese nos despistamos y no estamos ahí 20 sentados? Hay un francotirador en la terraza. Jaja, ¿qué? Él ya ha cobrado, a él ya le da lo mismo tirar de gatillo que no. Entonces, ojo, porque si veis un láser rojo sobre vuestro pecho, por favor, acelera el paso. 12:20, ¿sí? Vámonos a tomar el café. Venga, vamos a despertarnos. Foto también. Fotos, que tenemos una fotógrafa oficial